Buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a esta Malta Academy de esta semana, esta vez animada por José Antonio González, experto en marketing y publicidad. Mientras os vais registrando todo y os vais acomodando, voy a hacer una pequeña introducción. Primero me presento yo soy Magda, soy parte del equipo de Malt, soy parte del equipo de comunidad. Malt es una plataforma que conecta freelance con empresas de forma local. Trabajamos principalmente en Europa, en diferentes países, por ejemplo, Francia, España y Alemania. Actualmente somos una comunidad de más de 170.000 desarrolladores, data, jefe de proyecto, marketing, fotógrafos, es decir, todos aquellos freelance que se engloban dentro del sector digital. Pero bueno, hoy no vamos a hablar mucho de Malt, hoy va a estar dirigiendo esta Malta Academy José Antonio. Yo simplemente comentaros que como parte de MAL nos encanta estar muy cerca de la comunidad y nos encanta ayudaros a tener una experiencia mejor dentro de la experiencia profesional de un freelance. Es por eso que hacemos este tipo de webinars. Malta Academy surgió al principio de la pandemia cuando nos dimos cuenta que no podríamos seguir haciendo eventos físicos, que nos encanta estar en contacto con la comunidad y decidimos pasar a este nuevo formato donde tanto propios trabajadores de Malt como freelance de la comunidad podían impartir pequeñas formaciones para que todo el mundo siguiera formándose y siguiera creciendo profesionalmente. Es aquí donde José Antonio se animó a dar la charla de hoy y donde él va a ser el protagonista. Si tenéis cualquier duda respecto a Malt, respecto al mundo freelance o respecto a la comunidad, me podéis escribir a mí. Os voy a dejar ahora por el chat mi mail y mi LinkedIn. Cualquier cosa me podéis escribir. Estoy encantadísima de ayudar. Pero ahora ya dejo a José Antonio González con esta charla, que él será el experto y el que os va a ir guiando durante toda esta hora. Así que cuando quieras, todo tuyo. Bueno, Magda, muchísimas gracias. Agradecer a Mala Academy la oportunidad de dar esta charla y bueno, y espero que os sea todo lo útil que se pueda. Comentaros de que le he comentado a Magda que no veo el chat, de alguna forma ella me transmitirá las preguntas o cualquier aclaración o la dejamos para el último si queréis abrimos un pequeño debate, porque estoy, por supuesto, abierto a cualquier duda o comentario. Hay un poquito de retardo en la presentación debido al software de la presentación, entonces posiblemente veáis un poco las diapos con un poquito de retraso, ¿vale? Intentaré adelantarme para hacerlo, digamos, lo más sincronizado posible. Bueno, vamos a hablar sobre marketing estratégico, algo desde mi punto de vista fundamental en lo que es la estrategia de una empresa, algo que se está infravalorando cada día más, como intentaré transmitiros y algo desde luego fundamental. Primero presentarme. Mi nombre es José Antonio González Carrillo y bueno, soy un profesional del marketing y de la publicidad. Hace ya bastantes años estudié publicidad, estudié la carrera y posteriormente, bueno, me especialicé en el mundo, digamos, del branding y la publicidad como herramienta del marketing. Tengo formación, como os comento, en estas disciplinas y he trabajado para multinacionales de España y de Portugal y hace un par de años di el salto a montar mi propio negocio, orientado sobre todo a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, para dotarla de alguna manera de las herramientas de posicionamiento estratégico, imagen, diseño que necesitan para, para poder ser competitivas, ¿no? En este mundo, digamos, tan amplio que tenemos hoy en día y tan complejo. Entonces, ese es, digamos, el nicho de mercado que tiene mi estudio de diseño que se llama González Carrillo Estudio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de marketing estratégico, sobre todo orientado a la pequeña y mediana empresa, pero realmente la estrategia sirve para cualquier tipo de negocio, del sector que sea o de servicios, indistintamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar primero de lo que para mí es un concepto y con esta idea ya estaría encantado de que os quedaréis con esa idea de lo que es el concepto del marketing estratégico, qué diferencias hay, qué es quizás uno de los grandes problemas que tenemos hoy entre el marketing estratégico frente al marketing operativo, es decir, cómo, digamos, el cliente, el público en general, incluso las personas, digamos, los profesionales del sector, estamos en muchos casos confundiendo un concepto con otro. La importancia de algo muy básico pero fundamental,
que a veces se olvida también que es, digamos, la aplicación del marketing mix, que también lo detallaremos. Un ejemplo de desarrollo de un plan de marketing estratégico para que tengáis más o menos la idea clara y podáis trabajarlo con vuestros clientes. Y algunos ejemplos, digamos, buenos, malos, irregulares, como que pongo ahí de una forma un poco de broma, para entender cómo, cómo el mercado de alguna forma está evaluando ese concepto de marketing estratégico, ¿de acuerdo? Y cómo tenemos que ofrecérselo desde mi punto de vista al cliente. Entonces, pues bueno, empezamos por ese concepto de marketing y quizás muchas personas y sobre todo gente que se ha formado en esta disciplina, hay una, digamos, una definición sobre marketing muy genérica, lógicamente, que sería el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Desde mi punto de vista, este concepto está desfasado, sobre todo con el concepto de marketing estratégico, porque desde un punto de vista estratégico hoy en día, el concepto debería ser mucho más sencillo y es, aunque suene de una forma genérica, y me gustaría que os acordarais de esta frase siempre, es el negocio donde las dos partes ganan. Es decir, no hay concepto de marketing estratégico si no está orientado al cliente primeramente. Es decir, venimos y, por desgracia, quizás estamos viviéndola ahora con esta pandemia muchísimo más, de forma más activa, de un concepto donde las empresas, sus estrategias eran ganar más, vender más, es decir, siempre era ir aún más. Mientras que ahora este cliente que tiene que estar en el concepto actual de marketing estratégico como la primera preferencia, lógicamente, vamos a una conveniencia. Es decir, ya no se trata de vender más, se trata, evidentemente una empresa está para ganar dinero, pero tenemos que ir a lo que nos conviene. Y esa conveniencia tiene que hacer que nuestra empresa sea de alguna forma mucho más flexible que el concepto clásico de empresa. Igual que el cliente, la reciprocidad con el cliente hace que la conveniencia del cliente cada vez sea mucho más heterogénea y la veamos desde las opciones de compra, evaluación de productos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio claro en donde el negocio tienen que ganar las dos partes, es decir, la propia empresa y el propio cliente. Esto es fundamental y desde mi punto de vista, ese concepto de conveniencia se está haciendo partícipe. Con lo cual, me gustaría que os quedarais con ese recuerdo de que marketing estratégico es ese negocio donde las dos partes ganan, tanto cliente como empresa. Ya no vale solo la plusvalía, digamos, de la empresa. ¿De acuerdo? Aquí hablo un poco de otra idea fundamental que me gustaría que os llevarais, que es esa diferencia que, por desgracia, hoy se está perdiendo y muchísimos profesionales no la detectan, entre marketing estratégico y marketing operativo. Aquí pongo en la siguiente diapo, de alguna forma, bueno, un pequeño chiste de Forges, pero bueno, la idea que es que os quedéis, ¿qué significa el marketing estratégico? El marketing estratégico siempre se materializa en el medio y en el largo plazo. Es decir, no es una acción concreta donde nosotros buscamos, digamos, el fruto de la inmediatez, sino que necesita un plan donde vamos a ver los resultados, positivos o negativos, en el medio y en el largo plazo. Para hacer una estrategia de marketing estratégico tenemos que fundamentarla siempre en los valores. Es decir, qué valores internos, externos, como luego vamos a analizar, tiene nuestra empresa o negocio. Tenemos que, lógicamente, chequear nichos de mercado en esta estrategia de marketing, porque tenemos que captar oportunidades analizando estos nichos de mercado, este comportamiento o target del cliente, que cada vez es muchísimo más amplio y nos permite captar oportunidades. Se fundamenta, como luego vamos a ver, en las 4 Ps, un concepto muy básico de marketing, del marketing mix. Las 4 Ps hablan, lógicamente, de producto, precio, distribución y promoción. Distribución viene del inglés placement, por eso es otra P, digamos. Entonces, bajo esos 4 parámetros, nosotros tenemos que desarrollar una estrategia de marketing bien fundamentada y que, por supuesto, analice las ventajas competitivas y diferenciales tanto de nuestra empresa como del target al que nos queremos dirigir.
¿De acuerdo? Y como decía antes, en ese concepto de marketing estratégico, siempre, siempre nuestra empresa tiene que estar orientada hacia el cliente. Ya no vale orientar la empresa hacia el producto, como se hacía en los años 90, por ejemplo, sino que realmente todo tiene que converger en el cliente, como vamos a ver. Entonces, de alguna forma, estos son los pilares fundamentales de lo que es el concepto de marketing estratégico frente al marketing operativo, que como decía antes, es normalmente lo que el profesional algunas veces entiende como vital cuando quizás es una ínfima parte de lo que debe de ser un concepto, digamos, de marketing estratégico. ¿De acuerdo? Con otra broma que pongo ahí, pero bueno, el marketing operativo no se puede entender jamás, luego vamos a entender, vamos a ver qué es, pero no se puede entender sin el marketing estratégico, sin una estrategia previamente definida. ¿De acuerdo? Comunica las decisiones estratégicas. Aquí volvemos al marketing mix. Las decisiones que hemos tomado sobre el producto, sobre el precio, sobre la distribución y sobre la promoción, las tenemos que comunicar. Y ahí sí entra el concepto de marketing operativo. Se basa, lógicamente, en acciones muy, muy concretas. Ahí sí entramos en campañas, en ofertas, en un mail, es decir, en acciones muy concretas de comunicación. Y aquí sí buscamos los resultados en el corto plazo, es decir, si hacemos una estrategia de marketing operativo para conseguir resultados en un corto plazo. La comunicación con nuestro cliente suele ser, lógicamente, bidireccional, pero siempre directa. Es decir, intentamos que el cliente, debido a este marketing operativo, encuentre una comunicación con nosotros y podamos analizar su comportamiento. Y, sobre todo, normalmente, debido, lógicamente, pues por un lado al desconocimiento y también a un poco a las prisas, ¿no? Precisamente esa estrategia en el corto plazo es lo que el cliente muchas veces demanda de manera errónea. Es decir, aquí es donde entra, aunque parezca una palabra un poco fuerte, muchas veces el fraude. Es decir, nos encontramos con servicios, estrategias de marketing, de posicionamiento, que se fundamentan en el marketing operativo cuando deberían de estar fundamentadas en una estrategia de empresa, como decía antes, en el medio y en el largo plazo. Y cuando hablo de fraude, pues me refería a esto. No son ejemplos, muchos de ellos ficticios, pero quizás desgraciadamente esto es lo que nos empezamos a encontrar hoy en las redes sociales, en las comunicaciones, es decir, un concepto de marketing que se fundamenta en el marketing operativo o en el marketing digital, pero que realmente de poco sirve, porque el concepto de marketing estratégico se fundamenta en la empresa, no en un canal, como se intenta, digamos, vender hoy en día. Y nos encontramos anuncios constantemente pues, de marketing online paso a paso, marketing para WhatsApp, marketing digital, conceptos de Internet marketing, estrategias de redes sociales, cloud marketing, es decir, nuevas tecnologías, cuando las tecnologías desde mi punto de vista llevan ahí muchos años, ¿no? De nueva tienen poco, marketing inspirador, marketing premium, marketing viral, es decir, una jerga muchas veces dominada por anglicismos que desde mi punto de vista sirve de poco porque precisamente los profesionales de la comunicación en este caso debemos de fundamentarnos en un plan de marketing para llegar a los objetivos que la empresa o el cliente necesita. Con lo cual todo esto de influencer, todo esto de marketing online, bueno, desde mi punto de vista está vacío porque si no está fundamentado en una estrategia, realmente creo que sirve de poco. Esa es mi opinión como profesional. Volviendo a la génesis de la conversación, vamos a repasar, fundamental a la hora de hacer una estrategia, lo que es el marketing mix, ese marketing de las 4 Ps que hablaba antes, en la estrategia de una empresa. Y para ello, lo primero que tenemos que fundamentar es el producto, ¿de acuerdo? A la hora de ver nuestro producto o servicio, porque este marketing estratégico sirve para cualquier tipo de empresa, hay que aplicarlo, lógicamente, en cualquier tipo de empresa, tenemos que hacernos preguntas, lógicamente, que habrá que extender, y aquí no es el lugar debido al tiempo que tenemos, pero
preguntas, digamos, de carácter existencial, ¿no? Como, ¿qué producto tengo? ¿Es exclusivo? ¿Tengo un producto diferencial? ¿Qué características tiene? ¿Qué dice mi cliente sobre mi producto o servicio si es que ya lo tengo implantado? Es decir, ¿qué feedback tenemos con el cliente? ¿Piensa que es un producto de baja calidad, exclusivo, diferencial, de buena calidad? ¿Tiene, digamos, unas connotaciones ecológicas, por decir ejemplos? Es decir, tenemos que hacer un análisis profundo de nuestro producto en la estrategia de marketing. Con lo cual, es fundamental evaluar antes de nada qué producto o servicio vamos a ofertar y qué piensa nuestra empresa y sobre todo el cliente a la hora de percibir nuestro producto si ya lo tenemos de alguna forma desarrollado o implantado. Otra política fundamental en un plan de marketing estratégico sería el precio. Tendríamos que valorar precisamente nuestro producto, nuestro servicio, a quién va dirigido. Es decir, ¿puedo realizar ofertas de mi producto? ¿A qué poder adquisitivo va? Es decir, tengo que analizar cuál puede ser mi estrategia dentro de las 4P sobre el precio para posicionarme de alguna forma. Porque esto es fundamental a la hora de alguna forma, de conseguir mi reconocimiento como marca, mi reconocimiento como producto. Es muy habitual hoy en día también, debido a las crisis, que muchas empresas aceleradamente se posicionan en un precio para conseguir ventas y pierden toda su estrategia de posicionamiento. Es decir, es fundamental analizar qué tipo de ofertas podemos hacer, qué público tenemos, es decir, qué nivel cultural, adquisitivo, qué nivel de gasto medio, es decir, cómo se comporta nuestro cliente a la hora de determinar el precio de nuestro producto, cómo lo valora. Se hace fundamental. Por otro lado, otro factor importantísimo, y más hoy si cabe, debido a todo lo que está pasando, es esa P de placement o distribución que se hace fundamental a la hora de desarrollar nuestra estrategia de producto, nuestra estrategia de empresa. Es decir, ¿dónde voy a vender ese producto? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Qué logística necesito? Realmente yo puedo tomar muchísimas decisiones. Puedo montar un pequeño negocio de carácter local y a lo mejor ni siquiera tengo que tener atención al cliente, sino puedo tener, por ejemplo, una pizzería que reparta únicamente comida a domicilio o simplemente un takeaway donde el cliente puede recoger el producto en el punto de venta. O bien puedo vender mi servicio, mi producto en cualquier parte del mundo a nivel nacional, es decir, tengo que ver en mi estrategia de marketing qué distribución, qué características de distribución voy a dar a mi producto, porque se hace fundamental a la hora, también lógicamente esto enlaza con las otras P que estamos viendo, se hace fundamental a la hora de determinar el precio, a la hora de determinar el tipo de producto, etcétera, etcétera. Lógicamente, si trabajamos productos primarios de alimentación, pues a la hora de distribuirlos, si hacemos una estrategia de distribución internacional, tenemos que ver si ese producto es perecedero, si realmente podemos distribuirlo o qué tipo de envase tenemos que tener. Es decir, una serie de decisiones que parecen de sentido común, pero que muchas veces no se toman de una forma estratégica. Y sobre todo, en el caso de tener una competencia, cómo se está posicionando, por ejemplo, en la distribución, mi competencia, con qué timing lleva la distribución, cómo le llega al cliente, cómo la percibe, cómo puedo posicionarme yo, es decir, una serie de toma de decisiones fundamentales para posicionar la distribución de mi producto en esa estrategia global. Y todo esto, como decía al principio de la charla, lo iremos viendo desde el medio y largo plazo y viendo si esta estrategia realmente ha sido efectiva y cómo la podemos, digamos, solidificar. Y por último, donde entramos los profesionales ya del diseño o de la publicidad, está la última P, que es la P de la promoción, es decir, de la comunicación. Aquí tenemos que analizar factores determinantes, como es, lógicamente, la identidad gráfica que tiene ese negocio, su posicionamiento de marca,
cuál es el coste por impacto en sus canales. Es decir, si hacemos un plan de medios, no solo están las redes sociales, evidentemente lo tendremos que hacer acorde al tipo de cliente, a su nivel de comunicación, a los medios que le llega, etcétera, etcétera. Y esto implica no solo un plan de medios, sino también un análisis de la rentabilidad de los canales, de ese coste por impacto, entre otros factores. Y se hace fundamental, lógicamente, en esa promoción, en esa estrategia, tener en cuenta todos estos factores, pero siempre sin olvidar todo lo que hemos hablado, es decir, lo que es el precio, lo que es la distribución, lo que es el producto. Tenemos que hacer, digamos, de una forma resumida y trabajar en profundidad todo eso. ¿Lo tenéis claro? ¿Queréis que hagamos alguna pregunta? ¿Marta? Perdona, que estaba en silencio. Que Nada. estaba hablando en silencio. Lo digo porque como no veo el chat, no Sí, sé si... por el momento no han hecho nadie ninguna pregunta. Y espera, justo ahora. Elisa dice que está clarísimo por el momento. Ah, genial. Veo Bueno, pues que saltan alguna pregunta, te digo, ¿vale? estupendo, ¿vale? Yo lo tengo muy claro también de que quizás por desgracia los profesionales de este maravilloso mundo tenemos que centrarnos en esto, tenemos que olvidar, digamos, esa nube que se está creando, esa burbuja de un marketing, desde mi punto de vista, totalmente erróneo, porque ni siquiera es marketing, es, bueno, pues una ficción que se está montando en redes sociales y que, desde mi punto de vista, muchas veces va asociada a un profesional que no está lo suficientemente formado. A la hora de desarrollar un plan de marketing estratégico, lógicamente aquí entran muchísimas, no es quizás un patrimonio de un diseñador, es algo más, lógicamente, de la propia empresa y de buscar su estrategia con profesionales adecuados, pero también conociendo su propia empresa. Tenemos que entender que un plan de marketing estratégico está en mi empresa, que lógicamente es el centro, es lo que queremos de alguna forma rentabilizar, pero tenemos que tener en cuenta lo que decía antes, qué target vamos a dirigirnos, cómo está mi mercado, no es lo mismo lo que estamos, el entorno de mercado que tenemos ahora mismo como con el que tenemos hace 4 meses. ¿Qué competencia tengo? Tenemos que ver qué curva de vida tiene nuestro producto, nuestro servicio. ¿Es algo novedoso? ¿Lleva mucho tiempo en el mercado? Nosotros simplemente queremos de alguna forma buscar un target y posicionarnos ahí. Es decir, muchísimas preguntas. ¿Qué oportunidades encuentro? ¿Qué necesidades y qué deseos? Fijaros qué dos palabras. Desde mi punto de vista, bueno, todos habéis estudiado o conoceréis, habréis visto alguna vez la famosa pirámide de Maslow, donde se habla de las necesidades primarias, ¿no? Bueno, pues las que todos conocéis. Pero fijaros cómo ese concepto de deseo, que quizás en el marketing clásico era algo eh, asociado a un impulso, hoy cómo vira ese concepto de necesidad y de deseo, ¿no? Y mi pregunta es simplemente, pues, por ejemplo, un teléfono móvil. Evidentemente, un teléfono móvil no se hace vital para vivir, no es como comer o beber, pero ¿qué haríamos si no tuviéramos un teléfono móvil hoy? Prácticamente, es decir, las cosas han ido virando y los deseos, muchos se están convirtiendo en necesidad y las necesidades en deseos. Es decir, podemos, lógicamente, para alimentarnos, no tenemos que tener una dieta súper amplia, quizás, pero evidentemente podemos trabajar esa necesidad de alimentarnos desde muchísimas formas, de una forma gourmet, de una forma ecológica, a un precio y a un público medio alto. Es decir, tenemos que buscar, digamos, esa oportunidad, ese target y afrontar, digamos, sus necesidades o sus deseos y virarlos para que de alguna forma se hagan parte fundamental de su agenda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ese comportamiento del entorno, esa macroeconomía, esas cosas que nos pasan en todos los días y que vemos, también evidentemente van a afectar a mi empresa. No, tenemos que analizar el ticket medio de gasto, tenemos que analizar cómo se comporta el entorno, si estamos en un periodo de crisis, en un periodo de austeridad, si realmente se está potenciando cierto sector, es decir, una serie de variables, en muchos casos macroeconómicas, pero que van a determinar el comportamiento
de mi empresa o mi estrategia a la hora de realizar un plan de marketing estratégico. ¿Vale? Aquí en esta siguiente diapo os pongo más o menos, sin entrar en muchas profundidades, como decía antes, pero para que os quedéis con la idea de cómo se debería desarrollar un plan de marketing estratégico mínimamente. Y aquí es todo tan sencillo como que, o tan complejo, donde primeramente tendríamos que atajar lo que es el público interno y el público externo. Es decir, primeramente tengo que ver dónde está mi empresa a nivel interno. Somos competitivos, es una empresa joven, es una empresa con problemas, es decir, una serie de preguntas, cómo percibe nuestro propio cliente interno el producto o servicio, es decir, qué situación tiene nuestra empresa a nivel interno. Y, por supuesto, un análisis externo de la empresa. Esa competencia que antes hablaba, esa oportunidad, esa situación del mercado, esa oferta de productos, es decir, muchísimas variables, casi todas fundamentadas, como decía antes, en el propio marketing mix. Y ahí hay herramientas, muchas de ellas posiblemente las conocéis, de situacionales, como es, por ejemplo, un análisis DAFO, donde esas iniciales hablan de ver mi empresa, mi negocio, dónde están sus debilidades, dónde están sus fortalezas, las oportunidades, etcétera, etcétera. Es decir, las amenazas que tiene, todo eso, de una forma objetiva, nos da una información fundamental para posteriormente aplicar el marketing mix, esas 4 P's de precio, producto, distribución y promoción, y poder dar una oferta entendida de una forma, digamos, sólida y que, y que nuestra empresa esté con esa estrategia, con ese plan de marketing que de alguna forma le va a dar cierta robustez a nuestra apuesta. Y ahí tenemos también, lógicamente, que analizar factores macroeconómicos o factores, digamos, ya orientados al cliente, como comenzaba diciendo al principio, es decir, qué factores sociales, demográficos, económicos, qué comportamiento tiene el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente tenemos ya el concepto, los conocimientos suficientes de nuestra empresa, nuestro análisis interno, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y lo que hay un poco en la calle, qué tipo de target, qué cliente, y hemos, digamos, aplicado todas esas preguntas al marketing mix, a las 4 P's, podemos ya pasar a qué objetivos queremos cumplir o qué nos proponemos, ¿no? De alguna forma en la empresa. Y aquí tenemos que hacer, lógicamente, también un ejercicio de objetivos medibles, cuantificables, realistas, con un presupuesto. No es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa. Es decir, tenemos que ver qué recursos económicos, qué recursos humanos, qué podemos hacer para que nuestros objetivos marcados en la información previamente descrita, de alguna forma podemos cumplir. Eso va a hacer que a nuestra estrategia le pongamos un nombre, es decir, un objetivo, donde ya podemos hacer una estrategia, lógicamente siempre orientada al cliente, pero donde querramos posicionarnos ante el cliente. Tratemos de tener, digamos, un crecimiento en ventas. Queremos posicionarnos como una empresa sólida, es decir, la estrategia ya adquiere un nombre, ya adquiere una información determinante y solo en ese momento, cuando ya tenemos definida la estrategia, cuando nuestro público interno ya la conoce, cuando nuestra empresa la tiene, digamos, naturalizada, es cuando entra el marketing operativo, que es todo eso que estamos viendo, como decía antes, en las redes sociales. Imaginaros, en las redes sociales o en cualquier canal, imaginaros lo que, lo que se está perdiendo una empresa y lo que necesita realmente para hacer estas cosas bien, ¿no? Con lo cual, ese marketing operativo, esa estrategia online, esas cosas que estamos viendo, realmente sería aquí cuando entrarían siempre previamente bajo la P de promoción, es decir, aquí haríamos una estrategia de comunicación. Analizaremos un presupuesto, una campaña de medios, buscaríamos dónde están nuestros targets, buscaríamos qué comunicación, qué imagen tenemos que tener, etcétera, etcétera, para que de alguna forma ya podamos comunicar al cliente esa estrategia y que le llegue de forma objetiva. Y eso implica
pues la que hayamos elegido. Y por último, en el mismo marketing operativo, este que ha entrado a lo último, nos encontramos con una retroalimentación y un control que de alguna forma convergen con el inicio del plan de marketing. Es decir, según esos objetivos, aquí sí tenemos que tener, digamos, una retroalimentación en el corto y en el medio plazo para ver si estamos cumpliendo los objetivos, si nuestra estrategia está posicionándose y de esa forma ya automáticamente ver que nuestra estrategia está funcionando. Si no, lógicamente tenemos que volver para atrás, ver dónde hemos fallado y posiblemente sea porque algún factor de este marketing mix, de esta estrategia, de este análisis interno y externo, ha fallado y, y bueno, y habrá que de alguna forma corregirlo. ¿De acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo ficticio y no, porque está fundamentado en un briefing de trabajo de una empresa, en este caso Rolex, una empresa de mucho prestigio, de relojes, que la conoceréis todos, y una estrategia basada en lo que se encuentra, pues, posiblemente hoy en día. ¿Cuáles son, digamos, primeramente ese análisis DAFO que antes mencionábamos? ¿Cuáles son los problemas, las fortalezas que se pueden encontrar en Rolex? Pues primeramente se encuentra en que tiene un producto de alto nivel adquisitivo. Todos sabemos que un Rolex pues vale, no sé, pero 6.000 euros, 7.000 euros son relojes de alta gama. Y lo primero que se encuentra es que, por ejemplo, posicionarse en algo que todo el mundo cree ahora mismo que es fundamental, como es, digamos, el mundo web, que lógicamente cada vez crece más, pero habrá que analizar cómo es nuestra empresa, pues Rolex se encuentra que tiene una debilidad. Vender un reloj de su gama online es algo realmente complicado, muy difícil de materializar. Primeramente porque es un producto que va a necesitar un asesoramiento, va a necesitar una argumentación y va a necesitar una toma de decisiones mucho más allá de, digamos, una página web posiblemente. ¿Qué fortalezas tiene Rolex? Pues una de ellas, sin duda alguna, es su posición durante décadas, su posicionamiento. Es decir, es la marca de prestigio por excelencia en el mundo de los relojes, una marca que extrapola, digamos, la calidad ya incluso al mundo del coleccionismo, al mundo de muchísimos factores que ha ido posicionando en una estrategia durante décadas, durante años. ¿De acuerdo? ¿Qué amenazas se encuentra Rolex hoy en día? Pues la primera, hoy en día o hace ya años, se encuentra que ha habido muchísima gama de productos, en este caso relojes, como puede ser Cartier, Chopard, Omega, etcétera, que han ido posicionando target de clientes con un público medio, alto, etcétera. Es decir, su tajada de la tarta, digamos, está ya más repartida debido a una competencia que ha analizado, lógicamente, su plan de marketing estrategio, ha visto target, ha visto oportunidades y ha apostado, digamos, por estrategias similares. Con lo cual, esos públicos pueden ser más o menos superfluos en el sentido de que ya tienen más sitio, digamos, donde comparar y donde analizar. Y algunos de estos, debido a que posiblemente tengan marcas de cierto prestigio no tan altas, pueden utilizar canales de venta más versátiles. Es decir, sí pueden utilizar quizás Internet. Y esto, otra amenaza que puede tener Rolex, digamos, el envejecimiento del cliente. Un cliente de una edad avanzada, que tiene un poder adquisitivo alto y quizás una marca que no se posiciona todo lo bien que debiera en el público joven. ¿Vale? Por poner algunos ejemplos. Que lo hay, lógicamente, que tiene pues, también poder adquisitivo en algunos casos. ¿Qué oportunidades tiene Rolex en este caso? Pues tiene líneas de producto que tiene que orientar a ese público más joven, sin perder, lógicamente, con poder adquisitivo, pero sin perder la línea de Rolex. Tiene que potenciar la innovación técnica, tiene que saberla comunicar. Son oportunidades, podrán ser otras, lógicamente. Y tiene que aprender a fidelizar esos nuevos targets para que en el futuro no entren otras marcas o marcas que ya están establecidas y le quite, digamos, ese público donde va a alimentar ese cliente que va a alimentar a la empresa en el futuro. Con lo cual, ahí ya tiene una serie de retos analizando su empresa y tendrá que analizar qué gama de productos tiene, qué horizontalidad de producto tiene,
qué ratios de precio, es decir, en qué segmento se está posicionando, qué establecimientos tiene de venta física, es decir, esos establecimientos realmente tienen la misma imagen de prestigio que tiene Rolex o lo están empezando a perder debido a qué factores. Cómo trabajan los corners físicos, es decir, los puntos de venta, la comunicación, cómo está su plan de medios, llega a los públicos objetivos y a partir de ahí, con toda esta información, que es muchísimo más amplia, lógicamente, empezaría lo que es el desarrollo de un plan de marketing estratégico. Es decir, llegaría al punto uno, donde en ese, digamos, en esa estrategia a definir, pues, por ejemplo, se podrían plantear de hacer dentro de su público interno, dentro de su empresa, hacer un aumento de la investigación y del desarrollo del producto. Puede contratar a nuevos profesionales en el mundo del reloj, en el mundo de la joyería, no lo sé, y de alguna forma dar a comunicar, digamos, esos nuevos fichajes. Y puede, como decía antes, ser otra estrategia, fidelizar a segmentos de edades diferentes. Eso va a tener unos costes en la empresa, que tendrá que asignar un presupuesto, y solo en ese momento entra de nuevo el marketing operativo. Es decir, una vez desarrollada toda esta estrategia, es cuando entramos a decir, bueno, pues a lo mejor tenemos que comunicar que tenemos muchísimo más, digamos, muchísima más apuesta por el desarrollo de los productos, que de alguna forma tenemos una página web que no puede ser un canal de venta directo, pero donde tenemos que fomentar, pues, por ejemplo, desde el patrocinio o el mecenazgo de concursos de prestigio, se me ocurre de arquitectura o de cualquier, digamos, o de golf, es decir, de una actividad que está asociada a su público, o dar, digamos, ciertas informaciones en la web sobre estas apuestas. Y tenemos que aprender también a buscar nuevos canales de venta, puede que físicos todavía, pero donde no perdamos la exclusividad, el prestigio y podamos posicionarnos en estos targets. Es decir, dos ejemplos de lo que podría ser de alguna forma una estrategia de marketing operativo que siempre, como podéis ver, bebe de la estrategia fundamental marcada en la estrategia de marketing. ¿De acuerdo? Y bueno, para quitarle un poquito digamos, de teoría, pero para que os deis cuenta cómo esto del marketing operativo, el marketing estratégico, de alguna forma, en muchísimas empresas de muchísimo nivel, se ha ido durante siempre, ha sido, digamos, una carencia. Os quiero poner un ejemplo real de una empresa que ya desapareció, pero que me gustaría que reflexionarais. Posiblemente muchos de vosotros sois jóvenes y a lo mejor no vais a conocer la empresa, pero quiero poneros un ejemplo. La imagen que vais a ver ahora está pixelada adrede porque realmente es imposible encontrar una imagen, eh, digamos, de calidad de esta empresa. Me gustaría, Marta, si puede ser, a ver si alguien interacciona, si sabe esta fotografía a qué se refiere o si la reconoce. A ver si alguien... Si contestan, te digo. A ver qué dicen. Elisa dice que es de Uruguay y que no lo conoce. No lo conoce, ¿no? No. ¿Alguien por ahí le suena? A ver, ¿qué más? Dice que se imagina que desodorante para pies. Mm. ¿A alguien se le ocurre una marca? Rocío dice, es algo para cuidado de los pies. Sí. ¿De talco? ¿A alguien se le ocurre, lo asocia a alguna marca concreta? Por el momento Nadie, ¿no? están escribiendo. De Borolor, Carlos Muy bien, dice. muy bien. Bueno, pues os comento un poco. Evidentemente tenéis razón y es una marca digamos, de desodorantes para pies, etcétera. Eh, esta campaña se fundamentó en lo que muchas veces estamos viendo, como decía antes, en las redes sociales hoy en día, pero hace tiempo muchas agencias de comunicación hacían, que era hacer campañas sin fundamentarlas en un plan de marketing estratégico.
Esta campaña salió a finales de los 90, a principios de los 2000, tuvo una apuesta de comunicación muy agresiva en televisión y nunca estuvo fundamentada en el marketing estratégico. Os doy algún detalle por si alguno de vosotros quizás la recordéis. Era una campaña muy graciosa donde salían unos pies y un ratón se acercaba, olía los pies y debido al supuesto mal olor se ponía el ratón a bailar, ¿no? Era una campaña, bueno, pues utilizaba el humor y quería posicionar la marca. Esto, que fue un anuncio, entre comillas, impactante, donde todo el mundo hablaba en su momento, era en la televisión, donde la empresa hizo una apuesta mediática brutal, económica, con un presupuesto altísimo, precisamente a la gente. Hablaba del ratón, hablaba de los pies, pero nadie, al no haber una estrategia de marketing, nadie recordó nunca la marca. Esta empresa se llamaba Albifit y desapareció rápidamente porque su competencia de Bololor, Peuset, Fungusol o Funsol ahora mismo, automáticamente absorbió, digamos, el impacto que tuvo el anuncio y la gente creó una demanda que benefició a la competencia precisamente debido a que la persuasión fagocitó la presencia de marca. Es decir, el impulso de venta que produjo esa fuerte campaña se fue a la competencia, con lo cual el marketing estratégico se olvidó, se pasó al marketing operativo sin más y esa carencia de marketing estratégico hizo que la empresa no solo desapareciera prácticamente, sino que además su propia competencia se beneficiara de ese índice de ventas. Por poner un ejemplo y para que veáis que todo esto es fundamental para dar un servicio profesional, un servicio bien fundamentado y bien desarrollado. ¿De acuerdo? Creo que es un ejemplo bastante, uno de los grandes errores, como hablaba al principio de la ponencia, que se han cometido y de los que podemos hablar muchísimos. Os puedo poner otros ejemplos que no tengo aquí, como puede ser, por ejemplo, lo que ha sido, estoy hablando siempre de grandes empresas, fijaros, que suelen tener departamentos de marketing grandísimos o que simplemente la prisa, la desesperación les lleva a tomar decisiones que hunden a sus empresas. Se me ocurre otro ejemplo, como puede ser, por ejemplo, Nokia o puede ser BlackBerry, por poneros un ejemplo de telefonía. Empresas totalmente posicionadas, en este caso en el mundo de la telefonía, y que hoy han desaparecido, evidentemente por un crecimiento de la competencia, pero en otro porque no supieron comunicar valores y estrategias y desarrollaron, digamos, unas políticas que no estaban fundamentadas posiblemente en el marketing estratégico. Con lo cual, grandes empresas de todo el mundo muchas veces han, han fallado en todo esto, ¿de acuerdo? Antes de pasar a las preguntas, me gustaría de que habláramos un poco y me gustaría recomendaros unas lecturas que os puedan servir para, de alguna forma, profundizar en el marketing estratégico. Las estáis viendo ahí, normalmente son de editoriales que son algo caras, pero que son muy técnicas y, por supuesto, desde mi punto de vista, las mejores, como es la editorial Pirámide, donde ahí tenéis libros, métodos, que de alguna forma también podéis ver artículos asociados a los autores en Internet, en cualquier web, y donde de alguna forma van a profundizar en esa estrategia de marketing orientada al cliente, a los fundamentos del marketing, o incluso yo os he traído un libro que no sé si lo veis, que es precisamente el último que menciono, que para mí es la Biblia del marketing. Es un libro que se publicó hace ya más de 20 años, pero para mí sigue siendo, digamos, o sea, fundamental a la hora de, por lo menos, entender una estrategia de marketing y, sobre todo, desde mi punto de vista, cualquier empresa, por muy pequeña que sea, debería de entender estos conceptos, por lo menos en el tiempo que ha durado esta charla, de una forma activa y una forma, digamos, clara, porque es lo que posiblemente determine su fracaso o su acierto en el futuro. Por aquí Y preguntan que el que has enseñado tú en la cámara, ¿cuál es el sí, nombre? Si está allí escrito y cuál es. sí, es el último de los que pongo, no sé si lo estáis viendo ahora mismo, pone fundamentos de marketing,
¿De acuerdo? Vale, sí, pero ¿Vale? De Miguel Sánchez Mases, Mestre, y es de la editorial Pirámide. Lo podéis encontrar en cualquier librería más o menos técnica, sin ningún tipo de problema. Es un libro caro, insisto, pero fundamental. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría resumir eh, diciendo de alguna forma que todo esto, que muchas veces damos por hecho, donde nos situamos en un posicionamiento, donde creemos que todo esto, bueno, ya lo sé, si esto es obvio, pues no es tan obvio como he intentado demostraros. Es una de las grandes fortalezas que nuestro gremio, el gremio del diseño, el gremio de la publicidad, el gremio de la comunicación, tiene que tener muy en cuenta, desde mi punto de vista, precisamente para no posicionarse en esa horquilla que hoy se está generando, esa burbuja, como decía antes, de profesionales que desde mi punto de vista no van a ofrecer un servicio coherente si no tienen en cuenta por lo menos el briefing de una empresa que ha hecho un plan de marketing estratégico. Entonces, os pido que lo tengáis en cuenta y que muchas veces esos anglicismos, esas cosas que vemos todos en redes sociales, en correos, en anuncios, de alguna forma contemos hasta 10 y sepamos decirle a nuestro cliente, bueno, todo esto está muy bien, pero vamos a traducirlo, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle entidad y vamos a intentar hacer algo coherente porque no estamos para tirar dinero, ¿verdad? Y bueno, desde daros las gracias y ahí tenéis mi correo y mi web por si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier consulta, estoy a vuestra disposición. Y estos 10 minutos que nos quedan, pues estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier sugerencia o a cualquier planteamiento enriquecedor o que me podréis hacer, en donde yo seguro que también aprenderé de vuestra experiencia. ¿De acuerdo? Entonces estoy a vuestra disposición. por Si aquí quieres más, hay una hable- pregunta que ha hecho hace un rato Elisa. Si quieres dejas de compartir y así tú también sí, lo puedes. voy a dejar de compartir. Por aquí te la leo, ¿vale? Elisa pregunta, cuando hablas de marketing operativo, ¿hablamos solo de marketing online? Yo, por ejemplo, organizo ferias, eventos y congresos y hasta ahora no entiendo cómo operativo, si bien siempre basado en una estrategia. Sí, vamos a ver. Vuelvo a lo mismo. He puesto el tema online quizás porque es un tema muy candente, donde hoy de alguna forma, es lo que más estamos viendo. Como decía antes, en redes sociales, en páginas web, en servicios, pero lógicamente cualquier tipo de desarrollo tiene que estar fundamentado. Lógicamente, como profesional que eres, a la hora de montar un stand, trabajar en una feria, entiendo que tendrás en cuenta el briefing del cliente, en qué quiere transmitir, qué objetivo tiene en esa feria, cómo quiere posicionarse, exactamente. También me pone Lisa por ahí que faltaría el branding y lógicamente hablamos de ello, es decir, hace falta esa marca, transmitir valores, posicionarla, pero siempre, como decía antes, fundamentada en un plan de marketing, es decir, en alguna forma que esté bien fundamentado. Y luego, cuando nos vamos al marketing operativo, a esa acción concreta, sí hacerlo, lógicamente, pero con toda la premisa de tener siempre una estrategia. Es decir, sin estrategia no vamos a ningún sitio o no vamos a conseguir nuestros objetivos desde mi punto de vista como se debe. Y, y bueno, eso es mi opinión. Por aquí me están poniendo que quedaron obsoletos algunas marcas y sí, es una ironía y lógicamente entran muchos factores, ¿no? Hay factores macroeconómicos. No se trata aquí de buscar a alguien, digamos, a culpables, sino, bueno, de un poco la historia de David y Goliat, ¿no? De darnos cuenta de que estamos en un mundo cambiante donde nuestra profesión va demasiado rápido y quizás esa rapidez que a veces incluso a nosotros nos asusta, ¿no? Como profesionales decimos, estoy preparado para esto, decir, bueno, vamos a frenar, vamos a verlo y desde un buen fundamento profesional podemos llegar a hacer algo realmente profesional y bien fundamentado. Es decir, no todo es el correr, no todo es un anglicismo, no todo es un posicionamiento SEO. Es decir, está muy bien, hay que hacer posicionamiento SEO, hay que hacer estrategia de marketing digital entendida en una página web, pero siempre fundamentada, como digo, en un marketing estratégico que no entiende de digital, es decir, entiende de estrategia y siempre orientado al cliente.
y quizás todo esto, que es el cimiento de un buen servicio, de un buen trabajo, se olvida debido a todo lo que comento. A ese tipo de persuasión que tiene el cliente donde, bueno, pues consigue más clientes gracias al, yo qué sé, al WhatsApp marketing. Términos que a mí me llaman la atención muchísimo por lo que comento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, por favor? Vamos a ver. Si quieres abrir micrófonos, estoy encantado, lo que tú prefieras, o el chat. Por aquí no veo Sí, ninguna más por el momento. Pablo sí, también acertó, que era de Borolor. exactamente. No era de Bololor, era, era el Bifit. Hablábamos. Os he puesto un ejemplo muy, muy visual, ¿vale? Tiene ya algunos años, pero de verdad que errores así se cometen constantemente. Es decir, es muy, muy habitual verlos en muchísimas estrategias. Volviendo un poco al tema del marketing operativo, lo vemos constantemente. ¿Cuántas campañas estamos viendo en medios? Da igual que sean digitales o no, fundamentadas en otras campañas, en el plagio entendido no como el plagio de mal fundamentado, sino en el sentido de no tener una estrategia. Algo, sentarnos, pararnos a pensar, leer, pedirle a esa empresa y en el caso de que sea una pyme, como hablamos al principio, que esto está orientado mucho a la pequeña y mediana empresa, muchas de ellas, un porcentaje altísimo, ni siquiera tienen un plan estratégico, ni siquiera lo conocen. Pero somos nosotros, desde mi punto de vista, los que tenemos que abrirle esa puerta, que lo entiendan, argumentárselo, decirle que todo es más complejo y facilitarle esos servicios, si estamos especializados en marketing o si no, darles las llaves adecuadas. Pero no podemos hacer una estrategia de branding si realmente no sabemos lo que el cliente quiere transmitir, qué valores tiene, etcétera, etcétera, etcétera.